¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de Business Transformation Consortium, BT Consortium. Les damos la bienvenida. Pedro Padierna, nuestro presidente del Consejo de Miembros. Pedro, buenos días. Hola. Muy buenos días, Miguel. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Así es, Pedro. Y Miguel Galván, su servidor, nuevamente aquí con ustedes en esta transmisión, en estos momentos tan relevantes, de convergencia de diferentes crisis, donde el común denominador, ya lo hemos conversado, el común denominador es la necesidad de transformación, y no solamente eso, la transformación que consciente o inconscientemente le está ocurriendo a nuestras empresas, ¿no? Entonces, en estos live streams hemos venido compartiéndoles diferentes acciones muy prácticas y muy contundentes dirigidas hacia el director general en su rol como líder de la transformación, en su rol solidario como responsable dentro de un ecosistema, pero también hacia la relación entre el director general y el Chief Transformation Officer como esa mancuerna que junto con su comité directivo hacen posible y factible esta transformación de una manera ordenada, de una manera integral. El día de hoy les vamos a compartir algo que ha sido muy interesante en el foro de acompañamiento entre líderes, este foro de directores generales y directores de transformación que tenemos en BT Consortium, en donde hemos ido recorriendo las diferentes etapas de la crisis y han venido surgiendo diferentes aportaciones muy, muy relevantes, y hoy las queremos compartir con ustedes un poco sí la cronología, pero lo más importante, y como hemos titulado este live stream, es cómo introducir dentro de nuestro modelo operativo en la empresa todos los cambios que han venido sucediendo para que en realidad resulten en una ventaja competitiva, resulten en efectividad real y no se conviertan en algo legado o, en palabras muy sencillas, como decimos aquí en México, en un chipote a nuestra operación, ¿no? Pero creo que eso ha sido una reflexión importante entre los directores generales que te toca darle mentoring y en el mismo foro, ¿no? Miguel, sin lugar a dudas, estamos despertando ya, después de pasar de esta etapa de contingencia, de estar guardados, también gente operando afuera, pero operando en circunstancias difíciles, pero estamos pues enfrentándonos a esta etapa de despertar, de reinsertarnos nuevamente a la realidad. Y lo que sí nos estamos dando cuenta es de que las empresas han reaccionado de manera diferente, unas mejor, otras peor, otras más rápidamente, pero definitivamente el término común es que las cosas cambiaron. Claro. En muchos casos, afortunadamente, para bien, en otros casos con dificultades. Pero lo que queda patente, y ayer lo platicaba con un director general de una área muy grande de los Estados Unidos, es imperativo la necesidad de transformarse. Y me decía, Pedro, tengo clara esa visión, tengo clara la necesidad, necesito un CTO y necesito una metodología. Entonces decía yo, precisamente lo que hemos estado hablando con muchos de los líderes empresariales. Hoy se necesita enfrentar este cambio con una metodología clara, con un apoyo claro. Y creo que a lo largo de estas semanas que hemos tenido este diálogo, está surgiendo una forma muy clara de hacer las cosas, Miguel. Yo creo que es algo que podríamos compartir el día de hoy y desde luego, como siempre, ofrecer nuestra mejor disposición para apoyar, para ayudar. Pero definitivamente hoy, con quien hables, surge esta necesidad de transformación de la empresa. Y creo, Pedro, también me ha tocado censar la preocupación, esa necesidad traducida en una preocupación de que si no lo hago, voy a regresar desordenado, voy a regresar caro, voy a regresar inclusive rígido, ¿cómo le voy a hacer, no? Entonces, claro. creo que es para capturar la oportunidad y también para seguir manteniendo nuestra competitividad en un entorno que va a ser sin duda distinto, ¿no? Así Entonces, si te parece bien, Pedro, vamos a compartirles a nuestra comunidad este documento vivo. Es uno de varios documentos vivos que estamos creando en el foro,
que le hemos denominado, y ustedes lo podrán ver en pantalla, que es el Reflexiones sobre el amanecer de la crisis y la nueva normalidad, que de alguna manera recorre el camino que hemos tenido en el foro de acompañamiento, ¿no? Y ha sido bien interesante porque al inicio en el foro, pues compartimos la experiencia de cada líder de muy diversas industrias, de muy diversos países en Latinoamérica, cuál ha sido realmente su experiencia en la reacción para manejar la crisis, ¿no? Todo el mundo decía, esto nos tomó de un día para otro, una semana para otro, cambios fundamentales, parar plantas, tener que mandar al colaborador a su casa, etcétera. Entonces recorrimos las diferentes perspectivas y nos fuimos después a ver, las diferentes experiencias, nos fuimos después a recorrer las perspectivas de esta crisis. A ver, ¿cómo estamos haciendo la continuidad operativa? ¿Qué experiencias, qué do's and don'ts se han hecho en el tema de trabajo a distancia? Claro. En la necesidad de digitalización. Pedro, tocamos el tema del individuo, ¿te acuerdas? El individuo, la tensión que estaba sufriendo y viviendo en este home office que se interceptaba pues con el resto de las crisis, ¿no? La crisis de seguridad, la crisis de económica, primordialmente, etcétera, ¿no? Tuvimos también ahí invitados para platicarnos sobre los retos en la cadena de abasto, los retos en los temas de seguridad, en la incorporación en nuestra cadena empresarial y el liderazgo solidario, cómo podríamos incorporar a los emprendedores, cómo ayudar a los proveedores de nuestra empresa y cómo realmente hacer realidad. Y vimos con mucho gusto ejemplos de liderazgo solidario dentro del foro, ¿no? Entonces, abordamos estas diferentes perspectivas durante algunas semanas. Nos fuimos recientemente a hablar de los planes de reapertura, las mejores prácticas de cómo establecer y cómo estructurar estos planes de reapertura. Y finalmente estamos ahora en descubrir esta nueva normalidad, en aportar diferentes perspectivas para ir dándole forma a esta nueva normalidad desde el punto de vista de las proyecciones de crecimiento por país, por industria, cambios en el consumidor, cuáles van a ser los comportamientos. Hemos visto sorpresas muy interesantes, cambios en el modelo operativo del ecosistema y la nueva narrativa del director general. Lo que queremos el día de hoy es comentarles que de todo esto ha surgido mucho aprendizaje. Hay muchos documentos que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Nosotros les llamamos, Pedro, documentos vivos. Así es. Continuamente los vamos mejorando y los vamos complementando. Nada de esto queda escrito en piedra. Todos tienen su versión y todos tienen claridad de que surgen precisamente de la comunidad BT Consortium. Entonces, yo creo que aquí, Miguel, estos documentos tienen una enorme ventaja y diferencia, porque la realidad es que nos llegan todos los días, no sé ni cuántos documentos nos llegan de las grandes consultoras, pero estos documentos parten de la realidad de México, Centro y varios países latinoamericanos. Estos documentos parten del trabajo diario de muchas empresas, desde luego de nuestro equipo, de capturarlos y ponerlos en forma digerible y en forma fácil. Entonces, yo creo que esto es una de las aportaciones que BT Consortium puede dar. O sea, documentos reales, vivos, adecuados a nuestra realidad. Respeto mucho y los leo con mucho cuidado, los documentos que nos llegan de las grandes consultoras, pero están a otro nivel global. Esto es un nivel práctico, como diríamos, algo que se puede utilizar ya, inmediatamente, y que está adoptado a la realidad de nuestras empresas en nuestro contexto. Entonces, creo que esto es uno de los muchos aprendizajes que hoy BT Consortium pone al alcance de nuestros oyentes y de las personas que forman el consortium en general. Claro, porque eso es y complemento, lo más relevante en BT Consortium, y la verdad es que lo hemos vivido con mucho gusto, con mucho valor, es que precisamente al ser un consorcio, una comunidad por membresía, los que estamos dentro de esta comunidad, realmente nos aprendemos pues entre todos nosotros y con un método estructurado, como bien dice Pedro, lo ponemos accionable, pragmático a nuestro contexto y nuestra realidad latinoamericana. Entonces los invito a visitar la página
www.tconsortium.com, para que se registren en la comunidad y puedan acceder a este conocimiento. Ahora, el día de hoy en este live stream quisiéramos darles un resumen precisamente en el momento en el que estamos ahorita, como bien nos lo decía Pedro al inicio, ante la inminente apertura, ordenada, desordenada, oportuna, no oportuna, es inminente. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahorita es ver cuáles son las cuestiones prácticas y accionables que tengo que reconsiderar a nivel estratégico, táctico y operativo dentro de mi empresa para que lo pueda aprovechar, pueda introducir todos estos cambios, reacciones o acciones que sucedieron durante la crisis, durante la cuarentena, durante todo este tiempo que están sucediendo, cómo los puedo introducir de una manera realmente efectiva y que lo utilice yo como una ventaja competitiva, como una oportunidad para mi empresa. Entonces, en este documento lo abordamos desde dos perspectivas, las reflexiones sobre el amanecer de la crisis y la otra es cómo ver esta nueva realidad y se los damos en estos 7 puntos. Vamos a recorrer en este live stream estos 7 puntos de una manera muy concreta y vamos a quedar atentos a sus comentarios para seguir la conversación offline con cada uno de ustedes. Entonces, primero que nada, Pedro, el primer tema, ¿no? Entonces decíamos, sucedió la reacción, se implementaron los crisis teams, ya abordamos ese tema. Sin embargo, es momento de que el director general, junto con su Chief Transformation Officer y el comité directivo, hagan un alto en el camino, hagan un espacio de reflexión para poder cuestionar esa arquitectura estratégica, cuestionar, sí, y confirmar en su caso o ajustar. Es decir, hacer esas preguntas fundamentales y darnos cuenta de cómo tenemos que reconfigurar la estrategia. Tú les compartías, Pedro, en el foro algunas preguntas muy interesantes y algunas cuestiones o observaciones muy interesantes entre la defensividad, la ofensividad y la digitalización. Si nos pudieras compartir un poco sobre eso. Con todo gusto, Miguel, porque lo que es muy importante aquí, y tú señalaste 2 jugadores básicos, el CEO y el CTO, es la mentalidad que deben tener. Y la verdad es que, ¿te acuerdas? Hemos escuchado, alguno de los participantes del foro decía, oye, yo les decía que hay una mentalidad defensiva, es decir, quiero cortar costos, no me vaya a ir mal, no me quiero equivocar, o una mentalidad ofensiva, oye, es momento de invertir, hay estas oportunidades, voy a tomar estas alianzas. ¿Te acuerdas que nos decía uno de los participantes del foro, oye, es cierto, pero en mi consejo están los dos, hay 2 bandos, unos que dicen vamos a recortar y otros que dicen es momento de invertir? Es correcto. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, parte realmente de ese profundo momento de reflexión, porque sí es momento de pensar que hay ciertas áreas donde tenemos que mejorar, pero si nos cargamos, por ejemplo, a la defensiva nada más, pues a lo mejor voy a cortar muchos empleados que pueden ser valiosos para el futuro, o puedo cortar inclusive capacidades que para el futuro van a ser definitorias. O sea, no puede ser no solamente cortar, pero tampoco puede ser, oye, pues voy a invertir aquí, sin tener una revisión profunda de lo que es nuestra eficiencia operativa. La verdad es que sí hay oportunidades, la estamos viviendo. Lo veíamos en casos tan sencillos, oye, necesito oficinas tan grandes, necesito procesos tan largos. Pues no, hay oportunidades para mejorar la eficiencia operativa. Entonces, lo que yo les decía es, partamos de una mentalidad balanceada, difícil, es bonito hablar de balanceada, donde en un momento dado sí vemos cosas que tenemos que mejorar y donde la investigación dice que es el punto óptimo, es donde nos enfocamos a mejorar la eficiencia operativa. A lo mejor tenemos que hacer algunos recortes de personal, pero sobre todo procesos más rápidos. Bien decías, oye, pues en realidad necesitamos tantas juntas. ¿Te acuerdas que nos decía uno de nuestros participantes? Oye, hoy todas mis juntas ya son de 20 minutos. ¿Sí? Ya no tengo ninguna otra junta más larga de eso. Nos dimos cuenta que perdíamos mucho tiempo. Entonces somos mucho más eficaces, efectivos y rápidos. Entonces sí podemos...
pero no, el principio que decíamos de lo que no extrañaste, ya no lo reincorpores. Ya no lo reincorpores. Pero por otro lado, la investigación nos dice entonces que si tengo mejoras en eficiencia operativa y no necesariamente basadas en reducción de personal, sino en las mejoras del modelo operativo, e invierto en dos cosas, es decir, invierto en el mercado, en acciones que me hagan más competitivo en el mercado, y también invierto en activos, y ahí es donde ahorita conectamos con el punto digital, ¿no? Invierto en activos, formas de hacer cosas, alianzas es un activo, conocimientos, esa combinación de mejor eficiencia operativa, la defensa, con, digamos, con la parte de ofensiva, es decir, invertir en el mercado, invertir en nuevas formas de hacer cosas, activos, alianzas o digital, es la mejor combinación. Y precisamente para cerrar el tema que me pediste, la investigación que nos está diciendo es, ¿qué nos está diciendo? Que las empresas están haciendo temas digitales. Los técnicos le llaman digitalización de imitación, es decir, que están automatizando o tomando técnicas que son importantes, que si me voy a ir al cloud, que si voy a ir a paperless, que si voy a hacer estos procesos robóticos, eso está bien, pero no es suficiente. Porque eso es lo mismo que hacía, ¿no? Eso es lo mismo que hacemos, ahora lo hacemos digital. La digitalización imaginativa o innovativa es donde está realmente el nuevo futuro. Y ahí es donde encontramos, me decía, ¿te acuerdas el ejemplo que usábamos? Pues sí, en la oficina del doctor, qué bueno que tengas a todos tus pacientes en tu sistema y tengas tus recetas ahí y todo. Pero telemedicina no hacía mi doctor, hoy está haciendo telemedicina mi doctor, ya se imaginó nuevas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nuevas cosas, diseñar nuevas cosas, no solamente automatizar lo que tenemos, sino imaginar a la digitalización como parte de la innovación. Está padrísimo decir, oye, pues ya voy a vender a través de plataformas electrónicas, pero realmente, ayer lo discutía precisamente con un alto ejecutivo de una empresa, oye, ¿será que ya le mando a la persona, si estoy en una empresa de retail, la lista de compras de la semana que entra para que me diga esto sí y esto no? Es decir, ya se la mando hecha. Ah, caray, para eso necesito tener mucho trabajo. Pues sí, entonces, la verdad es esa. Y nos lleva a ese punto que está por ahí, que es la otra palabra que surgió, competition, es decir, colaboración con los competidores o colaboración en un ecosistema grande. Para lograr esto que estamos hablando, lo más probable es que no lo puedas lograr solo. Si necesitas colaborar e inclusive colaborar con que alguien posiblemente pensabas que era competencia, no necesariamente en estos tiempos son directamente competencia, sino se mueven entre competencia y colaboradores. Entonces yo creo que estamos hablando de esta arquitectura estratégica, Miguel, que al final de cuentas nos dice, vamos, el primer punto que decíamos tú y yo es, pongamos en duda lo que antes decíamos que era cierto, nuestras creencias, la palabra que tú has usado, pongamos en duda nuestras creencias. ¿Será que todo el tiempo tenemos que estar en la oficina? ¿Será que hacer viajes de convenciones son tan necesarios? ¿Será que hacer el commuting de 2 horas ida y vuelta para visitar a un cliente será necesario? No sé. Y otros pensamientos y otras creencias más profundas son las que nos debemos de poner primero en cuenta para empezar a ver la arquitectura estratégica del futuro. Y creo que, fíjate, me gusta mucho lo que nos compartes, Pedro, y les comparto a la comunidad. Este consortium es un ejemplo de esa imaginación o de esa evolución que menciona Pedro, esa transformación real. Porque, y nos lo dicen los mismos miembros del consorcio, es el director general ha cambiado su forma de ver las cosas y ahora dedica un tiempo muy valioso un espacio muy valioso de tiempo para él en el que se sienta a conversar, a compartir con este foro y a realmente utilizarlo eso como su espacio junto con su Chief Transformation Officer, como su espacio para seguir reflexionando
y seguir realmente viendo con una perspectiva integral la necesidad de evolución y de transformación en su empresa. Y por otro lado, nos decía bien Pedro, o sea, toda esta cuestión de balancear, que pudiera sonar sencillo y al mismo tiempo yo en mi empresa, ustedes que nos están viendo, verlo como algo, oye, Pedro, lo dices fácil, pero ¿cómo le hago? Y creo que ahí es donde Vete Consortium les podemos dar la tranquilidad y la confianza de que hay un método. Hay un método pragmático para hacerlo. No son cosas del pasado en donde nos llevaba semanas y unas grandes inversiones. No, 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 no. Para nosotros la estrategia es pragmática, es reflexiva, es conversacional y como decimos, está escrita en lápiz porque la continuamos, la mejoramos y la vamos evolucionando conforme el director general va poniendo las diferentes piezas en el camino, ¿no? Entonces, por eso le llamamos la arquitectura estratégica, porque se hacen estos planos de la casa de una manera muy pragmática y con un método que conecta precisamente con los siguientes puntos. Porque una vez, Pedro, que reconfirmamos la estrategia, que la pensamos, la discutimos, a ver, esto es lo que me enseñó la crisis, esta es la evolución que estoy pensando, tengo que alinear tanto las iniciativas que estoy haciendo, que tengo pensadas en mi estrategia, las que surgieron nuevas dentro de la crisis. El punto número 3, la agenda de mi comité ejecutivo, mi executive committee, y el punto número 4, que es repriorizar el portafolio de proyectos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Y Pedro nos dará algunos ejemplos en su momento, pero lo importante aquí es que precisamente el punto número 1, es decir, hacia acá es que reconfiguro mi rumbo y entonces soy congruente en alinear el tiempo, el dinero y el esfuerzo a lo que realmente le va a dar valor a la empresa, a lo que realmente va a dar realmente un beneficio tanto al colaborador como al cliente, como a los proveedores, como al ecosistema y evidentemente por ello a mi estrategia de la compañía. Entonces, muchas veces se nos olvida esto, hay que decirlo con todas sus letras. Muchas veces nos quedamos en los deseos de la estrategia, en una definición de muy alto nivel y nos regresamos al día a día a permitir que cada una de las áreas tenga sus proyectos. ¿Sí? Ayer, sin más, en un acompañamiento nos decía uno de los CTOs, oye, es que viene la gente de recursos humanos y no dice que ya traen un proyecto sobre esto, que no necesariamente se alineaba o de alguna manera era paralelo a alguna de las iniciativas. Ya no es tiempo, Pedro, de hacer las cosas por separado. Si estamos hablando de ecosistema, el primer núcleo de ese ecosistema es la propia empresa. Ya no podemos vernos como funciones aisladas. Tenemos que ver a la empresa de una manera integral. La transformación tiene que ser de una manera integral y por ello los puntos 2, 3 y 4 son muy relevantes para alinear el tiempo, el dinero y el esfuerzo a lo que es realmente relevante y quitar el resto. Y mira, Miguel, ejemplos están surgiendo, ¿no? Y yo creo que todos los días que hablamos con alguien surgen ejemplos, porque las empresas para sobrevivir este periodo de dificultad han tenido que aprender a hacer nuevas cosas. Claro. Nada más que esas cosas han salido como anexos, como decimos en lenguaje casero, como chipotes, ¿no? No están conectados a la arquitectura estratégica. Y ahorita, como dirían los americanos, es un workaround. Claro. Pues sí, pero eso no puede ser sostenible al futuro. Entonces, la realidad es que tenemos que analizar. Si me surgió que una de mis formas de vender es a través de e-commerce y hoy pues no lo esperaba yo o lo tuve que poner en marcha, pues más adelante seguramente va a seguir. E-commerce no quiere decir necesariamente solamente vender al consumidor, nos han surgido empresas que han tenido que vender directamente business to business, que no tenían ese negocio y que hoy les surgió, porque pues no pueden mandar el vendedor de portafolio a visitar a los clientes. Entonces, ¿cómo lo conecto con el resto de la estructura estratégica? ¿Cómo lo conecto a los procesos, a los sistemas? ¿Cómo lo conecto precisamente para proyectar la demanda? Y entonces eso necesariamente, como bien dices, pues la agenda del ExCom se tiene que modificar. Claro. Que vamos a adoptar, por ejemplo, si vemos que ese es un tema importante, las ventas a través de comercio electrónico, pues
¿qué necesito invertir ahí? ¿Qué necesito aprender ahí? Claro. O por otro lado, y hablaba el otro día con empresas, por ejemplo, médicas y otro, donde los visitadores médicos eran muy importantes, pues hoy ni los dejan entrar. Sí, claro. Entonces, Claro. a lo mejor yo traía un proyecto muy importante de darles nuevas herramientas a estos visitadores, pero resulta que ya ni siquiera pueden ir. Entonces, pues es un proyecto que lo tengo que poner de lado. Entonces, en realidad estos puntos 1, 2, 3 y 4 se alimentan constantemente. Y sí Claro. me gustó, como dijiste, con lápiz. Tenemos que estar aprendiendo ahora rápidamente. Ahora, Claro. el reto que está pasando, Miguel, y por eso es que creo que somos extraordinariamente congruentes con lo que hacemos, es que mucha gente lo está haciendo como si fuera la emergencia, es decir, pues como pudimos, reaccionamos. Sí, A sí. futuro no se vale eso. A futuro hay un método y es la arquitectura estratégica y todo el proceso de transformación que viene detrás de él a través de las diferentes arquitecturas, porque si no nos va a quedar algo chueco, algo sin forma, algo desconectado. Y si regreso al primer punto, que es el punto precisamente de agilidad o de realmente mejorar nuestra forma de operar, que sea más efectiva, menos costosa, ¿no? Pues no Claro. funciona, porque entonces a lo que pasado le agregué cosas nuevas y Claro. quedó todo desconectado. Y Entonces, claro, la verdad es que tenemos que trabajar con un método muy claro, claro. porque si queremos ser mejores, pues sí, tenemos que dejar de hacer unas cosas y hacer otras. Y reconozcámoslo, Pedro, o sea, y ese es un poco el lenguaje de Beta Consortium, es un lenguaje muy realista y muy pragmático. Tomo el ejemplo que nos daba Pedro, del visitador médico, ¿no? Decir, oye, pues sí, ya no tiene sentido hacer el proyecto que iba a hacer para ellos y voy a enfocarme en hacer el digital, etcétera. Pero hay que reconocer que en las empresas hay alta probabilidad de que ese proyecto siga andando, de que haya juntas, dinero y tiempo dedicado a algunas de esas otras cosas. ¿Qué sucede? Finalmente, voy a empezar por el lado humano. Hay frustración en la gente que estaba en ese proyecto y desperdiciamos tiempo valiosísimo en reinventarnos esa función, reinventarla hacia donde tiene que ir, precisamente. Y por otro lado, y viéndolo muy, muy rentablemente, o desde el punto de vista de la rentabilidad, estoy diluyendo el margen. Nos daba el ejemplo en el foro, esta persona, el country manager de una de las empresas digitales más importantes, o sea, hemos visto cómo muchas empresas que están haciendo esta migración a lo digital, al e-commerce, se olvidan de esto que nos está diciendo Pedro, de quitar, de cambiar estructuralmente algunas cosas y resulta diluyendo su margen. ¿Por qué? Porque como lo dice la conclusión que nos dice Pedro y que tenemos nosotros ahí en la Filmina. O sea, si no hacemos las cosas de una manera integral, corremos el riesgo de quedarnos con las dos operaciones, ¿no? La nueva y la legada. Dicho en unas palabras más sencillas, con chipotes en nuestra operación. Ahora, eso me lleva al punto número 5, Pedro, que decíamos, el tema de que después de alinear estos proyectos y las personas, también hay que alinear un par de puntos muy relevantes y uno de ellos tú has sido un gran vocal de esto, Pedro. Voy a llegar ahorita al tema de productividad estratégica. Paso primero por uno muy sencillo, que es el tema de las juntas. Les llamamos nosotros foros, ¿sí? Es bien relevante, bien relevante que observen dentro de su empresa qué juntas estamos teniendo, qué foros estamos teniendo, ¿sí? Es bien relevante que veamos esto, porque en esas juntas es los momentos de verdad en donde estamos discutiendo y haciendo realidad la operación y la estrategia. Estamos transmitiendo la comunicación interna en la organización, la comunicación a lo mejor informal, y estamos transmitiendo la cultura de la empresa. Entonces, algo que típicamente o en la mayoría de las empresas no se le da tanta relevancia a saber qué juntas tengo y quién tiene que realmente estar en esa junta, cuánto tiempo tiene que durar, cómo las llevo, etcétera, es fundamental. Los invitamos nosotros como BT Consortium a que observen esa parte. En más de 20 años de experiencia de transformar organizaciones, nos hemos dado cuenta que son estos pequeños diferenciadores
los que son realmente pragmáticos y reales, de dónde estamos realmente viviendo la estrategia, la cultura y la comunicación, en este caso, los foros. Entonces, nuevamente, foros que no se extrañaron, ya no los regreso. Los nuevos foros tienen que ser de una manera muy efectiva y muy orientado a lo que realmente le da el valor a la empresa. Ese es un primer punto dentro de este punto número 5. Y el segundo, dentro del punto número 5, tenemos una oportunidad ahorita de oro para instalar lo que nosotros le denominamos la productividad estratégica. La productividad estratégica, y creo que ameritaría, Pedro, quizá dedicarle un momento a sí mismo, a este tema más adelante, pero la productividad estratégica, básicamente, nosotros como BT Consortium lo vemos dentro de la metodología como algo que tiene que ser permanente. Es una cultura de trabajo y un proceso que nos permite continuamente, en lo largo y lo ancho de la organización, identificar las áreas de oportunidad reales, donde está la grasa, no el músculo, donde podemos ir optimizando y haciendo efectiva la organización. No se trata de recortes, no se trata de productividad fácil, ni productividad flashy, ¿no? De moda. Es que ya quité el papel de la impresora. No, no, no. Aquí estamos hablando de cosas realmente estructurales, de todo tipo, pues, pero que tengan y que sigan un proceso y una cultura muy, muy clara en la que este ahorro, esta eficiencia, fondee nuestra transformación. La transformación no tiene por qué costar un extra, tiene que ser autofondeada. Y en esto, Pedro ha sido un gran vocal y con gran éxito, Pedro, en este sentido, te tocó, gracias a estos programas, no solamente transformar, sino comerte en el P&L grandes gastos ante crisis, ¿no? Claro. Pero mira, yo creo que los dos temas vamos a ponerlos muy claros con ejemplos. Primero, los foros. Dos empresas. Tú conoces una, hoy fue discusión muy temprano en la mañana con otra. La primera empresa nos dice, oye, yo no tenía oportunidad de visitar todas mis sucursales. Hoy, virtualmente, tengo juntas con todos los directores de las sucursales y estoy siendo mucho más eficiente. Los conozco, sé lo que están haciendo y en pocos minutos nos alineamos y marchamos todos bajo la misma partitura, bajo la misma música. Claro. Impresionante. Segundo, otro me dice, hoy en la mañana, tempranito, hoy en la mañana me dice, oye, pero fíjate que cambié mi junta semanal con mi equipo de dirección, pues que nos llevábamos varias horas y platicábamos, y ahí estábamos casi mediodía hablando, a juntas diarias de 20 minutos. En 20 minutos diario empezamos el día y todo el mundo sabe qué hacer. Entonces, el poder de tener un foro no largo, no complejo, sino al contrario, al punto, ordenado, con una agenda muy determinada, me dijo este hombre, dice, para mí ha hecho la diferencia. Gracias a eso hemos salido adelante. Es más, son de estos que tienen un problema serio, sí. No logro cumplir con la demanda, o sea, tengo tanto demanda en mis productos que, y precisamente él me dice, debido a la forma en que cambié de operar la empresa, detectamos la demanda y hoy estamos trabajando en satisfacer, afortunadamente es una demanda creciente, no nos damos abasto, es un buen problema de tener. El segundo tema, y ya lo dijiste, yo soy muy creyente de la productividad estratégica como combustible para el cambio. Si lo dejas caer directamente al P&L, pues sí te beneficia, pero solamente en el corto plazo. La productividad estratégica es la que nos permite extraer costos, que están muchas veces en las intersecciones entre departamentos, entre procesos, en cosas ocultas, y que precisamente con estos costos que extraemos, invertimos en nuevas capacidades, en acelerar la forma en cómo manejamos procesos. Me preguntan las personas, oye, ¿y tú de cuánto estás hablando? Y pues la regla, yo cuando empecé pensé que era muy difícil, 5% de costos a nivel, de todos los costos de la empresa a nivel anual. Dije, no, pues eso está difícil. Y tú recordarás que 5 fue fácil, 6 fue fácil, 7 ya se puso difícil, pero tuvimos años de 8 y 9% de productividad, ¿no? Que lo regresamos precisamente a crear ventajas competitivas a la empresa.
Y eso hizo que el motor general de productividad de la empresa, como decimos, el algoritmo, fue un algoritmo mucho más saludable y sostenible en el futuro. La productividad, una palabra, productividad debe ser igual a sostenibilidad de la empresa en Claro, el futuro. claro. Y yo creo que aquí es, y vuelvo a resaltar, Pedro, y con esto paso a los otros puntos y al cierre. Creo que es bien importante, este es un buen ejemplo en la productividad estratégica para lograr las tres cosas que creo que necesita Pedro. Lo estratégico, sí mismo de realmente ir a lo clave en la productividad. A tener la capacidad de reinvertirlo inteligentemente y de ir a cortar grasa y no músculo, es bien importante que se haga con cuidado y vuelve a ser relevante la mancuerna Chief Transformation Officer, Director General y Comité Directivo. Porque va a ser muy fácil y todos los vamos a recibir las propuestas muy atractivas, muy sexy del Zero Based Budget y de proyectos de productividad donde dicen, yo te cobro por beneficio y yo te aseguro que te recorto ese 5% que te hace falta. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque al no conocer la operación y al no hacerlo estratégicamente, nos podemos llevar encuentro músculo y no grasita. Y lo hemos visto muy de cerquita, cómo de pronto esos recursos no eran importantes aparentemente, espérame, pero en este modelo operativo eran clave y los cortaste. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, un tema muy importante, la productividad estratégica, que nuevamente se tiene que hacer con la vista integral. Cierro con los dos puntos muy relevantes, alinear la organización, la estructura, por sí mismo, igual que el tema de los procesos. Los chipotes pueden ser en inversiones, pueden ser en actividades, pero pueden ser en gente también, en estructuras, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando hago esas cosas? De repente, en algún momento nos vamos a dar cuenta que esa estructura ya no es tan efectiva, pero me voy a dar cuenta que quizá hace unos meses fui y contraté a lo mejor talento que tenía interno, talento que tenía dentro, y ya no, ya es tarde para tomar esa decisión. Entonces, es bien importante y por eso hablamos de arquitecturas nosotros. Y por eso el Chief Transformation Officer es el arquitecto de la transformación con el director general para poder ver la foto completa de la estrategia, de los procesos, de la tecnología, Claro. pero también de la organización. Así es. ¿Sí? Entonces, es bien importante estos 6 puntos primeros y cerramos, y aquí le voy a pedir a Pedro su comentario de cierre, en la parte de la comunicación. Y si estás de acuerdo, Pedro, me gustaría dejarlos a la audiencia con esta imagen. La imagen de lo que es la integralidad, la transformación empresarial integral. Esto que hemos estado mencionando tiene su método, tiene una metodología práctica y sencilla que realmente nos dice cómo interconectar las diferentes arquitecturas, cómo interconectar la organización con estrategia, con tecnología, con cultura, etcétera, donde hay una manera sencilla de hacerlo, donde el director general, junto con su Chief Transformation Officer, juegan un rol muy importante. Y al cierre les voy a dar un par de call to actions que creo que les pueden servir, pero me gustaría que Pedro nos hablara un poco de ese rol integrador de comunicación del director general y de su habilidad y su capacidad de integrar todas estas arquitecturas para hacer una transformación realmente estratégica y realmente integral. Pedro. Claro que sí, Miguel, y lo hemos venido viendo. El director general junto con el Chief Transformation Officer es el que tiene la visión integral, como dices. Pero quizás dos palabras claves en este momento. La congruencia, es decir, que todas las partes trabajen adecuadamente. Si voy a hacer cambios en la arquitectura digital, espero que sean imaginativos. ¿Por qué? Si voy a hacer cambios en la arquitectura organizacional, ¿por qué? ¿A qué responde? ¿Cómo están conectadas cada una de las partes? Entonces, para mí ahorita uno de los temas principales que tiene que hablar el director general es ser congruente con el nuevo mensaje, con la dirección estratégica que lleve la empresa, con la eliminación de ciertas partes y la adopción o la integración de ciertas partes. Y la otra parte es una parte un poco más soft, pero igualmente importante, y es la confianza que debe generar. La confianza que debe generar el director general hablando con transparencia, hablando con la verdad y precisamente demostrando con sus actos
lo que dije, la congruencia, Claro. precisamente para generar esa confianza, porque ahorita lo que queremos estar todos es seguros en nuestra salud, seguros en nuestro empleo, seguros en que vamos a seguir creciendo en la organización y sirviendo a nuestros clientes y sirviendo al entorno, y para eso necesitamos que el director general sea ese parangón de confianza, Claro. congruencia y confianza. Pues muy bien, Pedro, se nos agota el tiempo. Yo quiero agradecerles a toda la comunidad su atención. Cada vez más crece la comunidad y lo que nosotros, nuestro compromiso es darles valor y en este caso fue todos los cambios que hemos hecho, cómo me aseguro de insertarlos de una manera efectiva en la organización y dijimos en esencia tres cosas. Hay que revisitar nuestra estrategia, hay que ver que esos cambios sean consistentes y congruentes, como bien nos dice Pedro, de una manera integral con todas las arquitecturas y hay que hacerlo, y con eso cierro, de una manera muy pragmática. Hay que hacerlo de una manera estructurada y metodológica, pero muy pragmática. Y ahí quiero dejarles dos avisos, dos comentarios importantes. Tenemos, ya se habilitó, ya se activó lo que es el taller de arquitectura estratégica, el taller entregado de forma digital, muy eficiente, a un costo muy accesible por parte de BT Consortium. Contáctenos para darles un poco más de insight de cómo podemos acompañarlos al director general, al director de transformación y al comité directivo en repensar y actualizar la estrategia de la manera en que lo hemos estado comentando en esta transmisión. Y el segundo, y sumamente importante, a partir de junio se abre el taller de entrenamiento para el Chief Transformation Officer, el taller de entrenamiento en línea, que va a habilitar a que los diferentes posiciones o personas que vengan de diferentes posiciones de informática, de recursos humanos, de planeación, de mismo transformación, etcétera, se formen y se desarrollen como Chief Transformation Officer para que puedan ser realmente ese copiloto del director general en estos momentos tan relevantes de transformación. Como siempre, en BT Consortium van a encontrar un mensaje congruente, transparente, pragmático, realmente enfocado a cumplir nuestro propósito, que es ayudarlos a ustedes a que aterricen su visión de compañía. Como siempre, estamos para acompañarlos. Nos dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.